vamos a pasar a explicar el variador de frecuencia de Danfoss para la materia de control electrónico de máquinas eléctricas. Para empezar, tenemos la conexión del variador, donde aquí llegan las líneas trifásicas de 127 volts a cada una, para que el variador, aquí entra a 60 Hz, el variador lo que hace es cambiar la frecuencia a la que trabaja el motor. Entonces, si aquí entran 60, a la salida del motor van a poder salir, no sé, 10, 20, o podemos invertir el giro del motor con la misma frecuencia. Esta es la tierra común para evitar accidentes que se venga a aterrizar el variador. Las entradas 12, 19 y 27 van conectadas, así como aquí se indica. La 12 es una entrada de 24 volts que trae ya el variador internamente. La 19 sirve para el cambio de sentido, y la 27 es el reset y parada de inercia invertido. ¿Eso qué quiere decir? Que es cuando se para el motor y se invierte el giro. Adicionalmente se le conecta un potenciómetro de 1 kΩ, que sirve para variar la frecuencia a la que opera el motor. El potenciómetro se conecta a las entradas 50, 53 y 55, que son estos. La 50 es una salida de 10 volts que trae internamente el variador. La 53 es una referencia de voltaje, y la 55 es la entrada analógica común. Estas tres, como ya dije, sirven para hacer variar la frecuencia que sale hacia el motor. El motor que nosotros tenemos es un motor de 1/4 de HP, que son aproximadamente 186.5 watts. Opera a un voltaje de 208 volts entre líneas, a una frecuencia de 60 Hz. Obviamente esta la vamos a variar para que varíe la velocidad del motor. Ocupa una corriente de 1.2 amperes y tiene aproximadamente una velocidad de 1670 revoluciones por minuto. Estos dos datos del final son datos que se tomaron cuando el motor tiene carga. Si ahorita probamos el motor, no nos van a dar estos datos porque el motor no tiene carga, está al vacío. Pasaré a explicar lo que es la configuración del variador de frecuencia. Aquí tenemos las tres líneas de voltaje trifásicas. Luego de estas entran a las líneas mains del variador. Aquí adentro tenemos las conexiones de 19 y 27, que las dos van conectadas al 12. Adicionalmente aquí tenemos el potenciómetro, que sirve para variar la frecuencia, y acá arriba tenemos los botones, que es para hacer la configuración del variador. Ya que tenemos configurado el variador, de aquí de las salidas del motor U, V y W, estas pasan directamente a las entradas de alimentación del motor, que son estas tres, 1, 2 y 3. De este otro lado tenemos la conexión, como se indicó en el diagrama, que es en estrella, y sería todo de conexiones. Ahora pasaremos a hacer la práctica con el variador de frecuencia. Lo primero que se tiene que hacer es energizar las líneas. Entonces, ahí las líneas ya tienen voltaje y el variador de frecuencia ya está iniciando. Para hacer la configuración se le da clic aquí en Quick Menu y vienen unos parámetros que son los que están parpadeando en este momento. Esos parámetros ahorita los vamos a dejar fijos. Primero el 102, que es la potencia del motor, que son 25.25 HP, que es un cuarto. Luego tenemos el voltaje del motor, que es el parámetro 103, que es 208 volts. La frecuencia a la cual se está alimentando el variador, que son 60 Hz. Esta es la corriente. Ese no se modifica, tampoco se modifica. Estos sí se modifican, que son las frecuencias máximas y mínimas a las que puede operar el motor, o hasta donde podemos llegar con el variador. Aquí tenemos menos 100 Hz
y en el 205 tenemos 100 Hz, que son las frecuencias máximas y mínimas a las que opera el motor. Ya después de eso, simplemente le damos Quick Menu para salir y le damos Start para iniciar el motor. El motor ahorita está parado porque tiene una frecuencia de 0, la cual va aumentando por el mismo potenciómetro. Si yo le aumento el potenciómetro, la frecuencia varía en el display. Y el motor aumenta su velocidad debido a que está aumentando la frecuencia a la que opera. Si ahorita yo ahí llegó a la frecuencia máxima a la que la configuramos. Ahora voy a proceder a bajarle la frecuencia y ahí empieza a bajar la velocidad del motor. Como se puede observar, tiene una referencia que es para saber el sentido del giro del motor. Ahorita está girando hacia la derecha porque tiene una frecuencia positiva, pero si yo le cambio la frecuencia que sea negativa, el sentido del giro cambia, se invierte, como se puede observar. Si yo le sigo aumentando, la frecuencia sigue siendo negativa. Y se puede observar cómo aumenta la velocidad hasta llegar a los 100 Hz negativos. Bueno, eso sería todo de la configuración del variador de frecuencia. Lo único que queda por explicar sería la fórmula matemática para saber la velocidad del motor, la cual vendría siendo esta. La velocidad síncrona es igual a 120 por la frecuencia entre el número de polos. Ahorita yo hice un ejemplo que viene 120 por 60 entre 4. El motor que tenemos, con el que hicimos la prueba ahorita, es de 4 polos a 60 Hz, que fue como si lo conectáramos directo a la línea. Obviamente, si cambiamos estos 60 Hz por lo que nos den el variador, es las revoluciones por minuto a las que va a girar el motor. Y pues sería todo de la configuración del variador de frecuencia. Ya vimos cómo se varía la frecuencia, cómo opera el aparato. Entonces pues sería todo por el momento. Gracias.